Sheila Shavuot Mevorach. Be'ezrat Hashem Naskir Benazliach, una semana más aquí con ustedes. He aquí estas palabras de Torah, vamos a decirle a la señora Perla Basimha, la señora Rachel Batalón, Nefesh Kol Mete Israel Bishu Yosef, Abraham Barhaná, Nefesh Kol Mete Israel, amén, ve amén. Y también, por supuesto, refuerzo Shlema para todos los enfermos de Am Israel, amén, ve amén. Cada vez estamos más cerca de Hag Pesach y hay un pasuk en la Torah que nos dice, Akadosh Baruj Hu le dijo, Yom Adonai el Moshe, que Tov lecha et advarim haele, que al pie de advarim haele, no, este no es, se me ha ido. Era sobre el tema de Hag Pesach, sobre Shalosh Regalim. ¿Dónde? Aquí lo tengo. ¿Ven? Se fue la hoja para el otro lado. Shalosh pe'amim bashana yira'e kol zechurecha et penei ha'adon Adonai Elohei Israel. Todos sabemos que hay una mitzvah de Shalosh pe'amim bashana 3 veces al año. Yira'e kol zechurecha, tiene que verse cada varón et penei ha'adon, la cara del amo. Vamos de Akadosh Baruj Hu, claro está, no tiene ninguna cara, por supuesto, el guf, no de guf. La Torah todos sabemos que se expresa en muchísimos lugares en forma humana, quiere decir en lenguaje humano, no en forma humana, sino en lenguaje humano, de forma que el humano entienda, pero en ningún momento Hasu Shalom es porque Akadosh Baruj Hu ni tiene oídos para escuchar, ni está en una silla sentado como nosotros entendemos, ni mucho menos. Es una forma imaginaria, ¿bien? Para que entendamos, porque el humano, que el dice, hay que hablarle de forma que entienda. Y esto es un musar importante, de que de ahí debemos aprender que a cada persona y persona que tenemos enfrente, o frente a mí, a nosotros, hay que hablarle en su lenguaje. Quiere decir que hay que hablar en el lenguaje que él o ella entiende. No se le puede hablar de forma muy profunda a alguien que no tiene ni la más remota idea. Y por lo tanto hay que hablarle de manera que vaya captando, de vaya cogiendo. Hay un Medrash que dice que cuando Moshe Rabbeinu se presenta ante Akadosh Baruj Hu por primera vez en el Har Horeb, muy bien, cuando se presenta por primera vez y Akadosh Baruj Hu le habla a Moshe Rabbeinu por primera vez, dice que le habló con el tono de su papá, el tono del papá de Moshe. ¿Y por qué? Para que Moshe no se asustara, para que Moshe en ese momento, bien, escuchara una voz amiga, una voz conocida, que no viera que estaba frente a Kadosh Baruj Hu, frente a un ente o que él en ese momento no sabía. Y de pronto escuchar algo o alguien como Hashem, podía venirse abajo. Dice, no, primero vamos a hablarle de una manera que sea algo conocido, le sea familiar. Así Medrash que dice, todo. O simplemente para que entendamos la importancia que a la hora de, por ejemplo, a la hora de dar una tojajá, hay una mitzvah de la Torah que tenemos que dar tojajá, ojeach tojiach damiteja. Cuando digo tenemos que dar tojajá, reprender, llamar la atención en el buen sentido, mucho cuidado con eso. Rahaim de Volozhin dice, lo hemos dicho en alguna otra ocasión, ¿verdad que hay una mitzvah de la Torah de reprender a una persona que está cometiendo una transgresión, haciendo algo no correcto? Pero dice Rahaim de Volozhin, la persona que no tenga capacidad para reprender, porque si reprende va a empeorar las cosas, no sabe reprender, no tiene ese don, vamos a llamarle así, no sabe, nada más que abre la boca, lo que hace es estropearlo. Por poner un ejemplo, sin querer, hay mucha gente que no tiene ese don, no se lo dio a Hashem. Ahora, por otro lado, Hashem dijo que reprender. Dice la gente, esa persona está en ese momento exenta de reprender. ¿Por qué? Porque la Torah dijo reprende siempre y cuando tú vayas a poder conseguir que esa persona pueda cambiar. ¿Verdad que cuando es mitzvah de oraita, incluso que no consigas que cambie, también se debe de reprender, de ceder? Pero no llegar al momento, a tal situación de que pueda llegar hasta chocar, enfrentarte con esa persona que pueda crear de ahí una mahloket lo alen. La gente de dice, no puedes, no sabes, quédate al margen, díselo a alguien que sepa. ¿Por qué? Porque hay que hablar en un lenguaje que el otro entienda. No quiere decir que si habla español, que le hable en español. No a eso me refiero. O italiano en italiano, en hebreo en hebrit. No. El lenguaje que entiende que decir que esa persona esté capacitada porque su mente aún no está muy abierta en cuestión ruhaní. Por lo tanto, no le puedo empezar a hablar de cosas muy, muy profundas, espirituales, porque esa persona no va a captar nada, no entiende de nada. Y por eso es importante de
a la hora de reprender, saber cómo reprender, y también la persona, si no sabe, y a él llegó a sus manos, que se lo diga a alguien que sí sepa. Todo dicho esto, dijo la Torah, Shalosh Peamim Bashana Yirae Kol Zehureja, el Peneh Adon, teníamos que ver, los varones teníamos que subir a ver a Kadosh Baruj Hu, a ver a Borei Olam, bien, a presentarnos en el Bet HaMikdash. Quería la presencia de Am Israel, que los korbanot de Am Israel, la mitzvah. ¿Verdad que la Gemara trae cuáles son las condiciones, quién estaba Patur, quién estaba Hayab? Top. Ahora el caso por encima, bien, lo que dice el Pasuk, Elohei Israel, ok, Penei Adon Adonai Elohei Israel, ya fe meod, muy bien. Cuentan, hace muchos años, muy bien, Shanim, Rabot, en el tiempo que estaba el Bet HaMikdash, tenemos vehemente anhelo y deseo, y a eso tenemos que hacer tefilá. ¿Hacer tefilá para qué? Para que Borei Olam reconstruya de vuelta el tercer Betamigdash, pero para eso hace falta, bien, mucha tefilá. La persona del Mishkan, el Pekudeja Mishkan, ahí podemos traer algo relacionado con el hecho de el Mishkan y el Betamigdash en nuestros días. A ver si nos da tiempo ahora lo podemos tocar. Pero vamos con lo que estamos, y la Torah nos está diciendo de que, mejor dicho, Jajamim nos trae, aquí lo trae, solo trae el Matok ahora, Shlomo Levinstein, de que en el tiempo del Bet HaMikdash, ¿ok? Dicen que las montañas de Jerusalén, en el tiempo, en el mes de Nisan, se llenaban de una visión, de una vista que era blanca, aparentemente nevada, pero no era nieve. Entonces, ¿qué es lo que era? Blanca y aparentemente nevada y no era nieve. Todo no tiene nada que ver con la climatización. Estamos hablando que ahora estamos en primavera. Creo que hoy empieza la primavera. En el Eretz Israel también. Por lo tanto, todavía no hemos llegado al tiempo del Corbán. Y el tiempo, la climatización siempre es muchísimo mejor, más soleado, muy difícil, mucho más difícil de ver que haya nieve, ni muchísimo menos. Entonces, no es tiempo de nieve. Entonces, esa nevada o ese color blanco, ¿qué es lo que era? Escuchen bien, dice aquí el Hajam, Hazal cuentan sobre el rey Agripas. Él dijo que en verdad, ok, él contó los korbanot que se hacían en el mes de Nisan del Corban Pesaj y contabilizaba de que había 1.200.000 cabezas de ganado, y sí que eran 1.200.000 korbanot que se hacían en el Bet HaMikdash. 1.200.000. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y Jajamim traen, de que no había, por cada Corbán Pesaj, todos sabemos que había en Onejar la Limnuyab, en Onejar la Tzalí. Una de las condiciones que tenía que ser para toda la familia o para los que se anotaran en comer ese corbán. Es decir, que previamente al corbán había que anotarse para decir, oye, yo me sumo a comer este sacrificio, el sacrificio de Pesaj. Y dice el Jajamim que por cada corbán no había menos de 10 personas. Así que hagan los cálculos. 1.200.000 cabezas de ganado. Por 10 son 12 millones de personas. 12, no había menos de 12 millones de personas que llegaban a Jerusalén en el tiempo de Pesaj, cuando estaba el Bet HaMikdash. Pero ahí no queda la cosa. Por si acaso, no sé, yo supongo que todos ustedes han ido a Jerusalén. Bien. Y Jerusalén, hoy en día tenemos muchos barrios que en el tiempo del Bet HaMikdash no existían como Jerusalén. Era muchísimo más reducido Jerusalén en el tiempo del Bet HaMikdash de lo que es ahora. Y en ese tiempo, dijo la Torá, no en ese tiempo, sino cuando estaba el Bet HaMikdash, ¿cómo había que comer el Corban Pesaj? A la soba, quiere decir cuando estaba uno saciado. Para saciarse, todas esas personas, todos esos 12 millones de personas que tenían que comer el Corban Pesaj saciado, dicen Jajamim, que para saciarse echaron un cálculo de que no menos de 3 personas por cordero. Quiere decir que si hacemos los cálculos en esas 12 millones de personas que tenían que comer el Corbán Pesaj saciado, puesto que habían 1.200.000 cabezas de ganado y habían 10 personas mayores que comían ese Corbán Pesaj, y todos ellos tenían que comerlo saciado, hicieron un cálculo de que no menos para saciarse, llegar saciado a la hora de comer el Corbán Pesaj, no había menos de 3
cordero. Quiere decir que dentro de Jerusalén, aparte de los 12 millones de habitantes que en ese momento estaban allí, otros 4 millones más de cabeza de ganado, aparte del 1.200.000 que se hacía para el corbán. Los otros 4 millones era para llegar a saciarse, para comer la noche de Pesaj, para poder comer, llegar y saciarse, y después de eso venía el corbán Pesaj. Y si estamos hablando de unas cantidades astronómicas, tanto de seres humanos como de animales, que estaban dentro de las homot, de las murallas de Jerusalén. Y Jerusalén luego tenía dentro de las murallas, que era un sitio muy reducido, tenía allí también el Betamigdash, estaba el Shetah, estaba lo que era el terreno, que ahí estaba el Betamigdash, y por lo tanto era un terreno, vamos a decir, también grande, ocupado. Otro terreno era para los korbanot, para hacer los korbanot. También era otro terreno ocupado. Quiere decir que aparentemente tenía que ser un sitio muy estrecho y la gente tendría que andar por ahí sin poder prácticamente moverse. O decir, ¿sabes qué? Esto es una locura lo que nos están contando, no puede ser. Sin embargo, el Pasuk dice, escuchen bien lo que dice el Pasuk, cuando ellos tenían que estar en Jerusalén, ¿sabes lo que dice el Pasuk? Upanita baboker vealachta leoleja. Dice, si tú por casualidad crees muy bien que los millones de habitantes o personas estaban ahí estrujados, apretujados, Taut biedechem, dicen Jajamim. Es un error en vuestras manos creer que los judíos que estaban allí en ese momento estaban apretujados. ¿Por qué? Porque está escrito en la pasada de Devarim, Upanita baboker vehalachta leojaleja, y te dirigirás por la mañana donde te levantarás por la mañana y te dirigirás a tus aposentos. Y si que una persona tenía que pernoctar en Jerusalén, no es que llegaban y se iban, no, había que pernoctar en Jerusalén, dormir. Y no hay una persona, dicen Jajamim, que no pudo dormir ahí. No hay una persona que pasó estrecheces en Jerusalén. Y esto lo comparan que, ¿por qué? Porque papá Hashem dijo, vengan a verme. Y papá Hashem no va a permitir en ningún momento, sabiendo cómo es Jerusalén, no va a permitir que sus hijos pasen estrecheces. Es como una persona cuando invita a sus hijos a pasar las festividades. Ahora viene Pesaj. Y todos los que tenemos hijos y nietos o familias, bien, todos los que invitan a familia, ya cuando yo invito, por ejemplo, a mis hijos y a mis nietos, yo tengo ya, antes de que ellos lleguen, facilitarles un lugar donde hospedarse, o bien en mi casa, o bien les cojo una casa, pero no lo voy a dejar al azar a que cuando lleguen, que ya busquen dónde meterse. Y eso les pasará a cada uno y uno de ustedes, hijos si vienen, nietos si vienen, padres si vienen, hermanos si vienen, familia, la que sea, ya os preocuparéis cada uno de que no le falte hospedaje. ¿Acaso alguien cree que Hashem Yitbaraj no hizo lo mismo con Bené Israel? No le va a decir a Bené Israel, vengan a verme. Y él sabe la cantidad de personas que iban a venir a verle. Y no va a dejar que no vayan a tener de hospedarse. Y sí que ya estaba preparado que ese trozo de tierra reducida como era Jerusalén tuviera para que todos estos Yehudim pudieran hospedarse. ¿Qué les parece a ustedes? Y cuando dijeron Jajamim que las montañas se veían blancas como nieve, pero no era nieve, ¿por qué? No era a causa de la climatización, sino a causa de que ahora podemos entender, era a causa del color blanco de las lanas del 1.200.000 cabezas de ganados. Bien, no del 1.200.000, sino, aparte me he dejado algo en el tintero, que aparte de estos millones de reses que yo he mencionado hace un momentito, habían también otros corbanot, y se Yeraekol Zejurejá, tienes que verte, todo varón tenía que venir y traer, estaba luego el corban Hagigá, estaba luego el corban, la ofrenda de Pascual, y también eran ganado. Y si que aparte de esos que acabo de mencionar, 4 millones por un lado, 1.200 por otro, había más todavía, porque estaba el Corban Hagiga. Quiere decir que todas esa llanura blanca o esas montañas blancas eran a causa de que de toda la lana, de todos esos corderos que sacrificaban. ¿Para qué? Para hacer el Corban.
y para comer el día, la noche del Seder. Y toda esa llanura blanca, esas montañas blancas, eran de la lana que despellejaban a los corderos y los ponían allí. Vemos nosotros, Ribono Shel Olam, bien, cómo era eso, nos imaginamos, no lo vemos, nos imaginamos qué era el Bet HaMikdash, qué era cuando nosotros tenían que subir Bnei Israel a ver a Kadosh Baruj Hu en las festividades de Pesach, Shavuot de Sukkot. ¿Cuánto no tenemos que anhelar eso? Y por tanto, ¿cuál es, digamos, el mensaje que quiere dejarnos el Jajam? Con toda esa historia muy bonita, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el siguiente. Dice aquí, cuando nosotros escuchamos el llamamiento de nuestro Padre Akadosh Baruj Hu de los Shamaim y nos dice, vengan a verme a la festividad. Bien, nosotros, ¿qué hicimos? Vinimos a ver a Akadosh Baruj Hu sin hacer ningún tipo de preguntas, ¿dónde vamos a dormir? ¿Dónde no vamos a dormir? ¿Por qué? Porque era el deseo de papá de venir a verlo y él nos facilitaba el hospedaje y el venir a verlo, porque estaba deseando vernos. Escuchen bien el final de este mensaje. Hoy Lanu, hoy de nosotros, dice aquí el Jajá. ¿Por qué hoy de nosotros? ¿Qué pasó? ¿No estaba bien lo que hacíamos? Claro que sí estaba bien. Pero, Shekvar al Paim Shana, Lanu, hoy de nosotros, ¿saben qué? Que ya llevamos 2000 años que nos dice él, Akadosh Baruj Hu, el que nos decía, vengan a verme. Llevamos 2000 años que nos dice Altabou, que nos está diciendo no vengan a verme. Todo el tiempo que no permite él que se reconstruya el tercer Betamigdash. Es de alguna manera un mensaje claro y nítido de que papá le está diciendo a su hijo, no quiero que vengas a verme. No vengas. Hay algo más duro para un hijo que ama a su padre y el padre ama a su hijo, porque aquí hay un amor padre-hijo, hijo-padre. Hay algo más duro que con todo y con eso me diga mi padre, hijo mío, no quiero que vengas a verme. O no que no quiero, quiero que vengas a verme, pero no vengas a verme. Te prohíbo que vengas a verme, no puedes venir a verme. La Shejinah está en el Galut, está en el exilio. Bien, dice Hashem Baraj, quédense en sus casas, quédense. Le dicen, hoy la banim, hoy de los hijos, Shegalume al Shulhan Abihem, que fueron exiliados de la mesa de su padre. Y esos somos Bnei Israel hoy en día. Señoras, señores, todos nosotros debemos de tomar mucha conciencia y hacer mucha tefilá Borei Olam. No olvidarnos de hacer tefilá Borei Olam. De que aparte de que tenemos pedidos de Parnasá, de Refuá, de Atzlahá, de casarse, de tener hijos, de tener buenos hijos, de tener buenos nietos, todo eso claro que es importante. Pero dentro de todas esas oraciones, de esas tefilot, que se nos olvida, y yo hablo por mí, no hablo por ustedes, hablo por mí, se nos olvida de mencionar dentro de esas tefilot. Akadosh Baruch Hu tibne bet hamikdash, Akadosh Baruch Hu ten et hazchut, dame el zechut de estar presente en la construcción del tercer bet hamikdash. Hashem termina con este galut de una vez. Hashem manda en nuestros días el bet hamikdash, se nos olvida. En nuestras tefilot estamos tan metidos en los pedidos particulares, personales, y en otras cosas que no son pedidos. Se nos olvida pedirle a Borei Olam que nos mande el tercer Betamigdash. Y es por eso que quizás, digo quizás, no puedo afirmar, Hashem no ve que Bnei Israel haga un pedido porque quizás no crea que es necesario el Betamigdash. Y dice Hashem, si ustedes no lo piden, entonces no os lo mando. Hasta que no llegue su fecha, hay una fecha en la cual sí o sí tiene que venir. Pero hay una fecha que nosotros podemos adelantar. Podemos cambiar la fecha. En nuestras manos está el cambiar eso. Está en manos de nosotros. Shemit Baraj dice, en tus manos te doy el libre albedrío, en tus manos está a cambiar. Vemos nosotros que Hizkiyahu Melech, Kadosh Baruj Hu decretó muerte para él por no casarse y tener hijos. Y él en sus manos estuvo, hizo tefilá, en sus manos estuvo cambiar ese decreto de Hashem. Y que Kadosh Baruj Hu le dio mucha más vida, muchos años de vida. Y se casó y tuvo 2 hijos. Y se cumplió lo que él vaticinó, pero no tiene nada que ver. Aquí ahora donde vamos es que había un decreto contra él y lo cambió él lo cambió. Quiere decir que tenemos en nuestras manos la fuerza, el poder de poder hacer
de que ese Bet HaMikdash no venga cuando Akadosh Baruj Hu dijo hasta el tope del tiempo y ahí vendrá Bet HaMikdash. Podemos adelantar ese Bet HaMikdash, terminar con este galut, pero para eso debe de ver Borei Olam, que le hacemos tefilá pidiéndole eso, que lo anhelamos, que lo deseamos, que sufrimos por no tenerlo. A eso ya, Habibi. Y voy a decir una cosa, muchas veces, mucho de nosotros puede llegar a pensar, decir, sí, Sari, yo me voy a poner a pensar, a pedir, a llorarle a Hashem, a suplicarle a Hashem de que venga el Betamigdash. Pero viendo yo la situación como está dentro del pueblo de Israel, ya no el mundo entero, sino dentro de Am Israel, ¿acaso Hashem Itbaraj va a traer o al Betamigdash, va a adelantarlo tal como veo yo la situación dentro del pueblo judío? Entonces vemos que a lo mejor personas así no cumplen como es debido. Sabemos de qué hablamos. Y podemos llegar a pensar, entonces, ¿para qué me voy a esperar? No, eso es un fallo muy grande. No, señor. Dicen, Jajamín, tú haz lo que tienes que hacer. Deja a Hashem para sus cálculos. No te metas los cálculos de Hashem. Tú haz lo que tú tienes que hacer. Tu contribución, tu parte. ¿Quién te dice que gracias a tu parte no es que viene el Mashiach? ¿Quién te dice que gracias a ti concretamente no es que viene la reconstrucción del tercer Bet HaMikdash? Uno nunca puede saber. Como dijo la parasha, no esta semana, la semana anterior, ustedes no van a entender Behemet cómo actúo yo, nada más que la parte de atrás, pero no de la forma de como yo actúo. No querramos entender a Hashem 2 más 2 son 4 y si no, entonces no podemos salir de ese atolladero. Esos no son heshbonos nuestros. Igual que cuando Ben Israel estuvo en Egipto, en Mitzrayim, esclavizado. Si alguien le hubiera ido antes de que apareciera Moshe Rabbeinu y le hubiera dicho después de estar 210 años ahí esclavizados, pero forzados ahí a trabajos y no conocían otra cosa, generaciones que crecieron, que nacieron y crecieron y murieron, bien, metidos en la esclavitud, a esas personas que todavía seguían vivas, si alguien le hubiera ido un día antes de que Moshe Rabbeinu llegara para anunciarles la Geulá. Si alguien le hubiera dicho a todos ellos, ¿sabe qué? No os preocupéis que de aquí salimos y en poco tiempo vamos a estar en Eretz Israel, en Jerusalén. ¿Alguien se lo hubiera creído? Nadie se lo hubiera creído. Y hubiera dicho, ¿qué está hablando? Llevo aquí yo 60, 70 años, me va a venir a decir que mañana viene la Yeshua. No se lo hubiera creído. Pero el Metziut, ¿cuál es? El Metziut, la realidad, la verdad, ¿cuál es? Que así fue, pero lo vamos a poner un poquito más cerca. Ese tiempo hace miles de años, está muy lejos, muy lejos. Y mucha gente dice, esos tiempos ya pasaron, no sé cómo fue. Les vamos a hablar de la actualidad, actualidad, ahora. Letzareno hará. Por desgracia, los judíos pasamos un holocausto terrible. 6 millones de korbanot, de hermanos nuestros, fueron sacrificados, fueron matados, asesinados vilmente por la maquinaria nazi. En los campos de concentración que estos hermanos nuestros pasaron esas penurias, esos sufrimientos, si alguno de ellos en un momento dado se lo hubiera dicho, alguien le hubiera dicho, ¿sabe qué? Dentro de 50 años, 60 años, ¿ok? O menos, dentro de 60 años, hoy en día más de 60 años, claro. Ustedes los judíos vais a tener vuestro propio país, vuestra propia tierra, vais a ser las startups más grandes del mundo, van a ser vuestra. El mundo entero va a estar casi bajo ustedes. Vais a sonar más que nadie. Aquí en Alemania vais a escuchar el himno de Israel. Vais a hacer maniobras conjuntas con el ejército alemán. ¿Algún judío se hubiera creído una cosa así en un momento como era ese? Estoy seguro que ninguno de nuestros hermanos hubiera creído ni una sola palabra y solamente hubieran creído que eras para alentarles un poco, dar un poco de esperanza. Pero ellos lo que pensaban era que el pueblo judío prácticamente en esa época, lo aleno, lo alejem, era el final de todos ellos. Sin embargo, no hace falta historia para que a ninguno de nosotros hoy, los vivientes, nos digan que eso es real y verdad. Nosotros lo vivimos. Nosotros estamos viendo que Emet la amitó, verdad, a Kadosh Baruj Hu, después de eso, hizo que Bnei Israel
subiera como la espuma, Bnei Israel llegara a la tierra de Israel, la volviera a tener de vuelta tal como Hashem prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hoy en día todos sabemos qué es Eretz Israel, en qué lugar está el pueblo de Israel, en qué nivel está el pueblo de Israel en todos los aspectos. No que no tenga problemas, pero se solventarán con la ayuda de Boré Olam. Pero todos sabemos dónde estamos los judíos. Ese es Am Israel. Ese es Am Israel y por tanto tenemos que seguir pidiendo esa Yeshua, ese Mashiach, ese Bet HaMikdash, esa completar el nombre de Boré Olam, porque todo el tiempo que no está reconstruido el Bet HaMikdash, el nombre de Hashem está cortado en dos. Y nosotros tenemos la misión, la obligación, la responsabilidad de pedir por esa Yeshua. Por tanto, no olvidarnos en cada tefilá y tefilá, cada día y día que hagamos, por favor, acordarnos un momentito nada más, y a Kadosh Baruj Hu, mándanos la Yeshua y que tengamos el zehut de estar presente en ella. Solamente eso. Y todos los judíos, si hiciéramos tefilá diariamente, probablemente acercaríamos al Mashiach 100%, porque a Kadosh Baruj Hu, delante de la voluntad de la persona, siempre otorga, siempre da. Cuando hay un razón, él lo dijo. ¿Qué me gritas tú a mí? Dile a Bnei Israel que viajen, que tiren para adelante, que confíen en mí y yo les abriré el mar. El Hafetz Hayim, ayer en el Shiur que tuvimos en Bet Knesset, el Hafetz Hayim narra cuál fue la conversación entre los Meragelim, los espías que fueron a espiar la tierra de Israel, como todos sabemos, fueron 12, y 10 de ellos hablaron mal de la tierra de Israel, y 2 de ellos, como fueron Yehoshua y Caleb ben Yefuné, hablaron bien. Hafetz Hayim nos narra cuál fue la conversación, la discusión entre los 10 contra los otros 2, sobre por qué unos opinaban que sí podían llegar a la tierra de Israel y conquistarla, y los otros 10 decían que no. Y en esta conversación, bien, podemos llegar a entender a algunas personas que muchas veces no hacen tefilá, pero es un gran error porque la otra parte nos viene a decir que sí hay que hacer tefilá incluso en el grado y nivel que estemos nosotros. Dice Hafetz Hayim, ¿cuál fue el argumento de los Meragelim que no estaban por la labor de subir a la tierra de Israel y conquistar la tierra de Israel, sino quedarse fuera, quedarse en el desierto? Ellos dijeron, para conquistar la tierra de Israel, esa solamente puede ser conquistada con gente que son tzaddikim gemurim. A Kadosh Baruj Hu no le va a hacer ni sim a nadie que no sea tzaddik gemur. Ellos dijeron, Hashem no le va a hacer milagros a nadie que no sea una persona justa 100%. Y por tanto, nosotros dentro de Klal Israel no somos justos 100%. Vamos a llegar ahí y después de lo que hemos visto ahí, no van a hacerse milagros para que nosotros podamos conquistar la tierra de Israel. Por tanto, mejor que nos quedemos donde estamos. Ahí vamos a bajar de nivel, no vamos a hacer tzadikim gedolim, ahí hay que trabajar. Ahí ya no hay que estar todo el tiempo metidos dentro de la burbuja con Hashem y yo, como estamos aquí en el desierto. Ahí ya las personas van a dejar a poner a un lado porque tienen que dedicarse a otras cosas. Ya no van a ser tzadikim gemurim. Y por lo tanto, si no es un tzadik gemur, ya no hay ni sim ni flaot. Y si no hay ni sim ni flaot, no hay manera de conquistar la tierra de Israel y permanecer en ella. Por tanto, tenemos que quedarnos fuera, no entrar. Viene Caleb ben Yefuné y Yehoshua ben Nun y le dijo, Ron, no y no, eso es un error. No es verdad. No es cierto lo que estáis diciendo. A Kadosh Baruj Hu también hace nisim beniflaot a todo el que da su corazón a él, incluso que no sea un tzaddik gamur. Ahí fue la discusión. Y le dijeron, no os equivoquéis. Hashem también responde a los que no son tzaddikim gemurim, los que no son tzaddikim completo, pero tienen bitajón en Hashem. Y hay muchísimo, mucho, no todos Am Israel, no me dicen mucho, todos Am Israel. Cada uno en su nivel tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu, en un grado mayor, un grado menor. Pero no hay un judío que no tenga bitajón en Hashem Yitbaraj. Y por tanto dijeron ellos, también a personas que no tienen ese tzidkut completo, pero tienen bitajón en Hashem Yitbaraj, también a Kadosh Baruj Hu a eso le hacen nisim y por tanto, todos los Yehudim vamos a entrar a la tierra de Israel. Incluso que nos ocupemos de la tierra y en un momento dado estemos todo el tiempo estudiando Torah,
también Hashem Yitbaraj va a hacer Nisim Beniflaot. Lo mismo hoy en día, señores. Señoras, señores, lo mismo es hoy en día. Mucha gente cree que uno no tiene valía, que uno no tiene el nivel y que Hashem Yitbaraj, a mí qué caso me va a hacer y por lo tanto no hace ni tefilá Hashem, no pide por Olam, pero no porque lo quiera, no porque no crea en Hashem, sino que él no cree en sí mismo. Ese es el fallo. Él o ella no cree en sí mismo de que tenga nivel y no sabe que quizás él o ella es a quien está esperando a Hashem Yitbaraj para hacer los Nisim Beniflaot. Y esa tefilá de él o ella que cree que no tiene nivel es precisamente quien tiene la llave para abrir ese Mashiach, para abrir la puerta para que ese Mashiach entre. Por tanto, señoras, señores, que nadie se menosprecie a sí mismo, que ningún yudí crea que no tiene valor, que ningún yudí crea que no tiene la capacidad, que no tiene fuerza. Todos podemos ser ese causante de que venga el Mashiach. Por tanto, todos tenemos esa responsabilidad y todos debemos de hacer esas filotas de Hashem Yitbaraj con todo el corazón, con todo el ahínco, con todas las fuerzas para acercar ese Mashiach que tanto necesitamos, para volver de vuelta cuando venga el mes de Nisan, las llanuras, las montañas se vean blancas, pero no de Sheleg, no de nieve, sino de las pieles, de las lanas de esos corderos, por los korbanot que le hacemos a las ofrendas que tenemos que hacer a Borei Olam, para ir y santificar su nombre, para ir a alabar su nombre, para ir a alegrarnos y cumplir con la mitzvah de Shalosh Regalim. Y el Eikol Zechurecha et Penea Adon Adonai Elohim. Que Hashem Yitbaraj les bendiga, tengan berajá beatzlajá, confíen en sí mismos, por supuesto en Hashem, pero en sí mismos de que tienen capacidad, de que tienen valía, de que son importantes para Hashem, porque no es cuento chino, es verdad. Para Hashem, todos y cada uno de vosotros, todos y cada uno de nosotros, cuenta y vale. Berajá beatzlajá, buen día, que Hashem Yitbaraj os bendiga. Nos vemos mañana si Hashem quiere y ustedes también. Amén, seguro. Con